Bueno, pues vamos a la palabra del Señor, Deuteronomios capítulo 28, verso 1. Dice la palabra del Señor: acontecerá, lo voy a leer en la versión Reina Valera, y quiero que ponga atención. Dice: acontecerá que si oyeres. Ahora, ¿cuál es la primera palabra que dice? Repítala. O sea, ¿qué significa que acontecerá? Está hablando de algo que va a suceder, que va a pasar. Entonces dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. O sea, que van a llegar a tu vida estas bendiciones a tu vida. ¿Qué bendiciones? Bueno, empieza un listado de bendiciones, y cuando lo voy a leer rápidamente, pero cuando leemos este listado de bendiciones, está hablando absolutamente de todo. O sea, Deuteronomios 28 nos habla de cualquier cosa que usted quisiera tener bendecido. Porque el problema es que cuando nosotros hablamos o decimos bendición, normalmente relacionamos bendición y decimos: ay, es que Dios me bendijo en este día. ¿Por qué? Porque me dieron tanto. O sea, lo relacionamos con cosas monetarias. Pero en realidad yo conozco y he conocido gente que ha tenido o tiene mucho dinero, pero en realidad su vida está destrozada, su familia destrozada, su matrimonio destrozado. Y entonces empieza una relación de bendiciones. Dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y empieza verso 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero después de esto viene todo lo contrario. Verso 15 dice, ya no voy a leer 2: pero acontecerá, también dice, va a pasar, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasa. Y empieza a decir todo lo contrario. Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos, quizá usted puede decir: bueno, pero no habla de las cosas cotidianas que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en un tiempo en que estas cosas eran importantes. Pero si
pusiéramos en el día de hoy en contexto todo esto, no sé. Ahora, aquí hay una palabra importante, y la Biblia dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero después viene otra palabra y dice: si obedecieres. Ahora, la pregunta es: ¿todos los que estamos aquí escuchamos la palabra de Dios? ¿Sí o no? La segunda pregunta: ¿todos los que estamos aquí obedecemos la palabra de Dios? ¿Seguro? Ok. Porque la Biblia dice que Dios abre su buen tesoro, el cielo. Y muchas veces quizá esté el cielo cerrado y no recibimos las bendiciones. ¿Por qué? Porque escuchamos, pero no obedecemos. ¿Cuál es el imán para las bendiciones? La obediencia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en este momento. Señor amado, tómanos en tus manos, toma nuestras vidas, habla a nuestras vidas a través de tu preciosa y bendita palabra, y que tu nombre sea alabado, sea exaltado, Señor, en este lugar. Te damos toda gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos aprendido a través de los años que para alcanzar o adquirir algo tenemos que obedecer. Mostrar obediencia a aquel que nos puede dar lo que buscamos. Por ejemplo, si buscamos algo de un padre, tenemos que ser obedientes. El papá dice: bueno, te voy a comprar esto, pero haz esto. Y si no lo haces, no te lo voy a dar. Por ejemplo, con los patrones, como empleados y patrones, los patrones dicen: va a haber un bono para aquellos que lleguen temprano. Y le van a dar el bono a aquellos que obedecen y se reciben ese bono. Ahora, nosotros con Dios también de igual manera recibiremos bendición cuando obedecemos lo que Él nos está mandando. Tristemente nuestra sociedad está plagada de la desobediencia. No obedecer a los padres, no obedecer las señales de tránsito, no obedecer en el estacionamiento, no obedecer al ujier que le dice: haga esto, póngase aquí por favor. No obedecer al pastor, no obedecer el semáforo que está ahí. Y todo comienza con algo quizá muy pequeño. La maldición es la causa de ausencia de obediencia, de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor. O sea, a nuestra vida viene maldición cuando no obedecemos. La fe es creer. Usted puede decir que tiene fe y no obedecer. La fe es la que Dios ve para mover su mano. Entonces usted puede decir que tiene fe, pero tiene que mostrar cuando obedece. La obediencia traerá bendición para su vida. Así que nosotros podemos orar por un milagro, que recibir el milagro, pero después no obedecer. Está usted pidiéndole al Señor, recibe, pero después no obedece. Una cosa es pedirle a Dios para que nos ayude lo que estamos pasando en la vida, pero otra cosa es vivir una vida en obediencia. Hay mucha gente que cree, pero no obedece. Por eso yo le preguntaba hace un momento: ¿cuántos creen? ¿Cuántos obedecen? Cuando nosotros obedecemos los principios de Dios, estamos provocando que las bendiciones sucedan. Por ejemplo, no voy a hablar de esto, pero lo voy a decir porque aquí lo dice la palabra del Señor y quiero dar como ejemplo esto. Malaquías 3:10, un versículo muy conocido que dice: traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. La pregunta es: ¿quién dice que traigan los diezmos? ¿El pastor, la iglesia, un movimiento o Dios?
Ok. ¿Quién los trae? ¿O quién los debe de traer? Ok. ¿Quién bendice? Ok. Ahora, traer los diezmos es un acto de obediencia. Pero la pregunta es, ¿quién trae la bendición? Dios es el que trae la bendición. Siempre que obedeces algo que Dios dice, traerá una consecuencia de lo que Dios dice. Entonces, si no trae los diezmos, piensa esto que le voy a decir. No voy a hablar de esto, pero es un ejemplo. Si no trae los diezmos, la pregunta es, ¿te abrirá Dios las ventanas de los cielos? ¿Derramará bendición que sobreabunde? ¿Por qué? ¿Porque Dios no puede? Porque no obedecemos. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, tenemos que aprender los principios de obediencia. El problema no está en el poder de Dios. El problema no está en la voluntad de Dios. Porque Dios lo quiere hacer. Porque Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. Solamente puse este ejemplo, pero hay muchas cosas. El problema está en nuestra obediencia. ¿Por qué no recibimos bendiciones? Porque no obedecemos. Hay cosas tan sencillas, pero a veces lo más sencillo es lo más complicado de cumplir. ¿Cómo estás tú el día de hoy en cuanto a obediencia? La palabra del Señor nos da un ejemplo y quisiera hablar, poner una historia para ver un ejemplo de obediencia y cómo puede traer una obediencia. Creo que hemos hablado mucho de Abraham y entendemos el principio de obedecer a Dios, porque nada más voy a tocar un poquito de Abraham. Aún para el pueblo de Israel, Abraham es el padre de ellos. Así lo toman, es su padre. Abraham, nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. ¿Por qué le creyó a Dios? Pues usted dice, pues, ¿cómo que le creyó? Leemos la historia, pero si usted pone en contexto lo que vivió Abraham, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, la ciudad más importante, la ciudad más próspera, era una ciudad fluvial, las ciudades que se encontraban junto a los ríos eran las ciudades más prósperas. Ur de los Caldeos se encontraba junto al mar y junto a los ríos, así que era una ciudad muy próspera. No solamente eso, la Biblia dice que Abraham era millonario, ya venía de una familia muy rica, y de repente Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a la tierra que te mostraré, una tierra donde fluye leche y miel. ¿La conocía? No. Eso es fe. Sin conocerla, él salió, él fue. ¿Sí me está siguiendo? Es por eso que le llaman el padre de la fe. ¿Por qué? Porque aunque tenía un hijo llamado Isaac, cuando Dios se lo pidió, él no estuvo diciendo lo haré, no lo haré, qué pasará y qué tal si no. No, él obedeció a Dios y Dios bendijo su vida. ¿Por qué? Por la obediencia. Pero yo quiero ver otra historia sobre obediencia y qué tan importante es la obediencia. Jeremías 37:16 nos dice, voy a estar leyendo Jeremías 37. La Biblia dice: entró pues Jeremías en la casa de la cisterna, en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días. Quiero que prenda su imaginación. Jeremías era un profeta, y en el tiempo donde estaba Jeremías profetizando, no lo querían a Jeremías, no lo querían. Jeremías fue uno de los profetas que sufrió más el acoso de los reyes, porque cuando profetizaba los reyes no lo querían. El rey Sedequías, dice la palabra del Señor, verso 17, envió y lo sacó ¿de dónde? Del pozo donde lo tenía. Y le preguntó el rey secretamente en su casa. O sea, lo lleva
y le hace una pregunta. Y dijo, hay palabra de Jehová, le dice a Jeremías, ¿tienes una palabra para mí? Y Jeremías dijo, hay. O sea, sí hay una palabra. Y dijo Jeremías, mas en manos del rey de Babilonia serás entregado. O sea, la palabra que le dijo es que vas a ser cautivado. Va a venir el rey de Babilonia y te va a llevar cautivo. Y quiero poner un poco de contexto. Jeremías fue un profeta que por decir lo que Dios le decía que dijera, tenía problemas. Y muchas veces por decir la verdad vamos a tener problemas. A la gente le gusta escuchar lo que le gusta escuchar, pero muchas veces no queremos escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que estaba pasando con Jeremías. El rey le pregunta, ¿hay palabra de Dios? Y Jeremías le dice, sí la hay. Y la palabra que Dios dice es que vas a ser llevado cautivo por el rey de Babilonia. El rey pensaba que por tener a Jeremías en el calabozo, por hacerlo sufrir, la palabra que él iba a decir iba a ser buena, como decir, mira rey, te quiero decir una palabra, te va a ir bien, vas a ser muy bendecido por tenerlo en el calabozo. Pero Jeremías no, él no se amedrentaba y él decía lo que Dios le decía. Así que el rey le dice, ¿tienes palabra? Y Jeremías le dice que sí, y le dice que vas a ser llevado cautivo. ¿Y qué hace el rey Sedequías? ¿Sabe qué hace? Lo lleva otra vez cautivo al calabozo a Ezequías. Verso 14, y lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, en el 38:14, dice, cierto día el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. O sea, una vez más, quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías, le dice Jeremías, perdón. Y si te diera un consejo, igual no me escucharías. ¿Sabe qué? Ese es un problema que hoy pasamos mucho. Escuchamos constantemente la palabra de Dios y hacemos lo que queremos. Jeremías está diciendo, mira, si te digo lo que dice Dios, me vas a matar. Y si te doy un consejo, de todas maneras no quieres escucharlo. Muchas veces así me sucede como pastor. Gente que me pide un consejo, me dice, y les dice uno, y a final de cuentas hacen lo que quieren. Y después vienen, ay pastor, y mire me pasó esto, ay pastor, que mire, y es que esta persona, pero si a mí nunca me vino a decir, o cuando ya me viene a decir, yo le dije que no, y ahora quiere que yo arregle las cosas. Esto pasaba con Jeremías. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto, tan cierto como el Señor nuestro Creador vive, no te mataré ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Mire lo que le está diciendo. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías, esto dice el Señor. Ok, si tú lo prometes, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, si te rindes a los oficiales babilónicos, o sea, le está diciendo, van a venir de Babilonia a tomarte. Pero mire lo que le está diciendo Ezequiel, le dice, ríndete a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán y la ciudad no será incendiada. Pero se rehusó rendir, pero si rehusas rendirte, no escaparás, la ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a ceniza. ¿Está entendiendo lo que está diciendo? Cuando lleguen los babilonios, ríndete, me rindo, no va a pasar nada. Dios te está diciendo que no va a pasar nada. Pero si no te rindes, va a traer consecuencias. La ciudad va a ser destruida. Verso 19. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos, y quién sabe qué me harán. La pregunta es, ¿quién le estaba diciendo? Era Dios mismo a través de
el profeta, le estaba diciendo que no se preocupara. Verso 20, ¿qué le dice el profeta? Si eliges obedecer, diga conmigo obedecer. Esta es la palabra clave. El imán de las bendiciones es la obediencia. Y Dios le dice a través del profeta, si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, contestó Jeremías, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Diga conmigo, obediencia. Si tú eliges obedecer, la Biblia dice, te va a ir bien. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El verso 21 dice, pero si te niegas a rendirte, o sea, a obedecer, porque ya le había dicho cuál era lo que tenía, qué era lo que tenía que hacer. El Señor me ha revelado lo siguiente: todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti diciendo, qué buenos amigos tienes, te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieren en el barro, te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Entregarse o no entregarse? Aunque a veces el rendirnos pareciera que no es lo correcto, pero si Dios está diciéndolo, hay que hacer lo que Él diga. ¿Sí me está siguiendo? Si Dios dice, ve y humíllate ante esa persona y pídele perdón, ¿pero por qué? Si ella fue la que me hizo daño. Pero si Dios te lo está diciendo, hazlo, porque traerá una bendición para tu vida. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida? Nos ha dicho, usted lo ha sentido, pero empieza usted, ¿será Dios? Yo no creo que sea Dios. Y la verdad es que sabemos que es Dios que nos está hablando. ¿Usted se escaparía? ¿Se rendiría al rey de Babilonia para vivir? ¿Qué es lo que haría usted? Así que Dios le dio tiempo para que tomara decisión. Y en el capítulo 39, verso 1 dice, en enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todo su ejército para sitiar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había profetizado. O sea, Dios ya le había dicho, esto va a pasar. Y ya sabes qué tienes que hacer. Sedequías, ya había pasado un tiempo. Sedequías recordaba lo que le había dicho el profeta. Ahora, la Biblia dice que llegó el rey Nabucodonosor y sitió la ciudad de Jerusalén. Sitiar era una estrategia militar que consistía en rodear la ciudad semanas, meses o a veces hasta años, hasta que se quedaban sin alimentos, sin agua y empezaban a salir. 2 años estuvo Nabucodonosor, 2 años sitiando a Jerusalén. 2 años para que Sedequías pensara, para que Sedequías se arrepintiera. 2 años para que Sedequías pensara en el profeta Jeremías y lo sacara del calabozo. ¿Sabe por qué? ¿Dónde estaba en ese tiempo el profeta? En el calabozo. ¿Qué significa esto? Porque espiritualmente nos habla de algo. Que muchas veces Dios nos ha dado palabra y esa palabra, ¿sabe dónde la tenemos? Escondida. Cuando Dios nos está hablando, Dios nos dice, haz esto. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor y no lo hacemos? Queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad. 2 años en el que el rey Sedequías dedicó a hacer algo en vez de rendirse. Como, imagínense, si ya sabía la palabra del Señor, si ya sabía que el profeta le había hablado de parte de Dios, ¿qué era lo que tenía que hacer? En el momento que llegó Nabucodonosor hubiera sacado la bandera. Me rindo. ¿Qué hubiera pasado? Nada. La Biblia dice, no va a pasarte nada. Tu familia va a vivir
la ciudad no va a ser destruida, pero la Biblia dice que Sedequías se dedicó a hacer esos 2 años algo, un túnel. ¿Y sabe qué significa eso? Significa las soluciones humanas. Uno busca soluciones humanas, uno busca salir por su cuenta, uno busca hacer las cosas buscando salir de los problemas por nuestra cuenta, cuando Dios ya nos dijo cómo lo hiciéramos. Verso 2. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron y en señal de su triunfo se sentaron en la puerta central Nergal-Sarecer de Samgar y Nebo-Sarquesarsequim. Un oficial principal, Nergal-Sarecer, no le voy a poner así a su hijo porque si no, no lo va a... Nergal-Sarecer, ven para acá. Consejero del rey. Ya ve que hay muchos que dicen, hay que ponerle un nombre bíblico. Mira, aquí está Nergal-Sarecer. Era un consejero del rey. Y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. O sea, el ejército de Babilonia entró a Jerusalén y la conquistó, como había profetizado el profeta. ¿Qué es lo que hace Sedequías? Verso 4. Recuerde que es enseñanza, por eso estoy leyendo muchos versículos. Cuando el rey Sedequías de Judá y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Pregunta: ¿qué les había dicho el profeta? Que se rindieran, que no huyeran. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Todo lo contrario de lo que les habían dicho. Así muchas veces somos nosotros. Cuando Dios está hablando a nuestra vida, lo mejor es escuchar y no ir en contra de lo que Él dice. No vaya en contra de lo que Él dice. Dios nos habla, nos habla, nos habla y nos los dice. Y sentimos que es Dios que nos está hablando. Pero de repente, ay, será. Muchas veces creemos que por nuestras fuerzas, inteligencia vamos a salir adelante. Y simplemente lo que hacemos es destruir nuestra vida. Verso 5. Sin embargo, las tropas babilónicas los persiguieron y alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó, lo capturaron y lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Recuerda lo que le había dicho el profeta? Que se encontraba en Ribla, en la tierra de Amán, y allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos en Ribla. ¡Wow! Era lo que Dios le había dicho. No hagas eso. Ríndete, porque si no tus hijos van a ser llevados cautivos y van a ser sacrificados. Y ahí está el resultado. Dios nos dice muchas cosas. Mire, simplemente es obedecer. Hay tantas cosas que Dios nos dice en su palabra y es simplemente obedecer. Yo estaba leyendo el día de ayer en Varones, estaba leyendo el Salmo 100 porque estaban hablando de cuando nosotros no sentimos a Dios, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo le vamos a hacer? Y mire, no sé, quiero leer el Salmo 100 rápidamente. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pregunta es, ¿usted habita aquí en la tierra? ¿Habita aquí en la tierra? Porque muchos no contestaron, como que son extraterrestres o algo así. Ahorita van a empezar. La Biblia dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pregunta, ¿es una orden? Hay que obedecerla. Y si usted la obedece, le va a traer una bendición. Pero si viene y está, uy, qué alegría. Señor, bendíceme, por favor. Servir a Jehová con alegría
Cuando le piden algo, usted debería de ponerse contento. Qué bueno que me escogieron a mí, qué bueno que me dijeron que voy a estar sirviendo. La Biblia dice: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Cuando a usted le encargan algo, usted debería sentirse feliz, no que cuando le encargan algo dicen: ya como que ya la agarraron conmigo, y quiere bendición. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, hay que reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Ese aplauso es para el Señor. Verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia. Estos son mandatos que Dios dio. Entrar a sus puertas con acción de gracia. ¿Cuántos cuando entran a la iglesia dicen: Señor, gracias porque estoy en tu templo? O entra diciendo: ¿qué hay de talento? ¿Hay talento? No hay. Ahí está la hermana y yo me siento mejor acá. Pero quiere ser bendecido. ¿Me está siguiendo? O sea, si el imán de las bendiciones es la obediencia, y si yo llego a la casa del Señor y digo: gracias, Señor, porque me permitiste llegar a tu casa, y de repente ahí el mujer le dice: oye, hermano, ¿sabe qué? Es que no tenemos quien nos ayude a lavar los baños, ¿puede apoyarme? Ay, no, los baños no. Si yo con traje. ¿Sí me está siguiendo? Oh, hermano, ¿me apoya por favor? ¿Puede ir por unas aguas? Ay, no, ¿tienen carro? No, caminando, no, yo caminando no. ¿Sí me está siguiendo? O sea, queremos bendiciones, pero no obedecemos. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad para todas las naciones. La palabra del Señor dice: no dejando de congregarnos. Pero es bien fácil decir: hoy no voy a la iglesia. Tengo trabajo, tengo ocupaciones, tengo mucha tarea, pero queremos bendiciones. Yo te digo algo, la palabra del Señor dice: estas maldiciones te alcanzarán. No lo digo yo, si no obedeces lo que Dios dice. Mejor voy a hablar de las bendiciones, porque dije maldiciones y luego, ay, empezó el pastor. Imagínese lo que vio Sedequías por no obedecer la palabra de Dios. Vio la masacre de sus hijos, vio a sus seres queridos morir, le sacaron los ojos. ¿Usted cree que Dios solamente permitió poner el versículo: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, simplemente porque se le ocurrió a Dios? ¿Sabe por qué? Porque sabe que si tú lo haces, traerás bendición sobre tus generaciones. Si tú no lo haces, traerás maldición sobre tus generaciones. Dios le estaba diciendo a través del profeta al rey Sedequías: ríndete. Te rindes, haz lo que Dios te está diciendo, obedece y no va a pasar nada. Tus hijos van a vivir tranquilos, tu familia va a vivir tranquila. Y cuántas veces Dios nos dice: solamente ríndete al Señor, obedece sus mandamientos y va a traer bendiciones. Pero usted quiere hacer lo que quiere, y después está: ay, porque mis hijos no quieren las cosas del Señor. Simplemente porque no obedeciste lo que Dios decía. Hello. Pero en medio de la destrucción, Dios siempre va a proteger a sus hijos. Esa es la buena noticia. El verso 8: mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluidos el palacio real y la casa del pueblo, y derribaron la muralla de la ciudad. Entonces Nabuzaradán, tampoco le voy a poner así a su hijo, capitán de la guardia, se llevó cautivas a Babilonia las personas que quedaban en la ciudad, a las que habían desertado para unirse a sus filas, y a todos los que quedaban. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran en la tierra de Judá, y los hizo responsables de cuidar los viñedos y los campos. ¿Por qué? ¿Por qué
se escogió a ciertas personas que se quedaran ahí. Ahorita lo vamos a ver, verso 11, porque Dios siempre va a ver que hay gente que en medio de tanta desobediencia hay 1, 2, 3 que siguen obedeciendo. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, ya quítenmelo a Nabuzaradán de aquí porque capitán de la guardia que encontraba a Jeremías, asegúrate de que no esté herido, le dijo, trátalo bien y dale todo lo que quiera. Le voy a decir por qué. Porque en medio de conflictos, en medio de guerras, en medio de pandemias, en medio de lo que usted quiera mencionar, Dios siempre se va a acordar de aquellos que hablan la palabra del Señor, aunque no los quieran. Y Jeremías daba lo que Dios le decía, aunque lo tuvieron cautivo. Cuando todos fueron cautivos, él fue libre. En Jerusalén se queda un remanente. ¿Y qué pasa con ese remanente? Capítulo 42, verso 1. Entonces los líderes militares, incluidos Joanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron, escuchen, por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. ¿Qué estaban pidiendo? En realidad estaban pidiendo lo mismo que el rey Sedequías. ¿Tienes palabra de parte del Señor? Dímela, quiero escucharla. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces Dios dice la palabra, pero no queremos escucharla. Y estos hombres dicen, danos la palabra. Está bien, contestó Jeremías, verso 4. Oraré al Señor su Dios como me lo han pedido, y les diré todo lo que Él diga, no les ocultaré nada. Si usted se da cuenta, Jeremías tenía un problema y siempre era golpeado porque decía la verdad. ¿Sabe que ese es un problema todavía? Cuando uno dice la verdad, la gente lo empieza a odiar. Mira, es que estás mal, no le hagas así, no es por ahí. Se enoja y pues ya quién se cree, ya porque es el pastor, se cree el papá de los pollitos o qué. Y ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos, ¿qué? Obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. O sea, ellos dicen, si Dios nos habla el día de hoy, vamos a obedecer lo que Él nos diga. Es lo que están diciendo. Nos guste o no. Porque hay veces cosas que no nos gusta, pero si Dios lo dice, hagámoslo. ¿Sí me está siguiendo? Por ejemplo, la palabra del Señor dice, venid que alegremente mostrémonos ante su presencia. La palabra del Señor dice, alábale con pandero, con danza. Ay, a mí no me gusta eso. No lo hagas, solamente que no vas a recibir bendición. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, hay tantas cosas en la Biblia que no hacemos porque decimos, es que a mí no me gusta, es que no lo siento. Es que nosotros no estamos por sentimientos, estamos por obediencia. ¿Sí me está siguiendo? Así que la Biblia dice que ellos dicen, hagamos, nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos, todo nos irá bien. En realidad este remanente sabía lo que había pasado con el rey. Sabía que Jeremías ya le había dicho eso y que el rey Sedequías hizo todo lo contrario y le fue mal. Así que ellos dicen, nosotros conocemos a ese Dios
Y queremos que nos digas la verdad, dínosla. ¿Nos duela o no nos duela? Nos cueste o no nos cueste, lo vamos a hacer como Él diga. ¿Sabe? Hay mensajes que no nos gustan, pero cuando Dios habla, hay que obedecerlos. Nos guste o no nos guste, es palabra de Dios. Después de que Jeremías está orando 10 días, recibe la respuesta de Dios. Verso 7. 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Johanán, hijo de Carea, a los demás líderes militares y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo: ustedes me enviaron al Señor Dios de Israel con su petición y esta es la respuesta. Ahí le va. Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desgarrearé, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes, los salvaré, los libraré de su poder. O sea, Dios le dice: no, tranquilos, yo voy a estar con ustedes, no teman. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen: no nos quedamos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamado a las armas y de hambre, entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y la misma hambre que temen los alcanzará y allí morirán. Este es el destino que les espera. A quien insista en irse a vivir a Egipto, efectivamente morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traerá sobre ustedes ahí. Palabra de Dios. El día de ayer decían en la enseñanza, que muy precisa, por cierto, ¿cuántas veces simplemente porque alguien nos hizo caras en la iglesia, ya no voy a la iglesia? No, yo no voy. No, ya no voy. Simplemente porque quizá un ujier o alguien le llamó la atención y le dijo: por favor, haga caso, ¿se puede sentar aquí? Ay, pues yo no sé quién se cree, yo me voy de aquí. Y eso traerá consecuencias sobre tu vida. Se lo digo, he visto tanta gente que simplemente por algo tan sencillo se fue de la iglesia y hoy están perdidos. Sus hogares están perdidos, sus familias están perdidos, sus hijos están perdidos. ¿Sabe por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Dios nos está hablando. Pregunto, si usted escucha esto, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Se quedaría o iría a Egipto? Hoy creo que algunos no están poniendo atención y dicen: me voy a Egipto. Y hay mucha gente que se va a Egipto, que es el mundo. Pero no, nadie dijo que Egipto, no. Dijeron al mundo. No. Verso 20. Pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes, porque ustedes dijeron: solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. Así que tengan por seguro que morirán por guerra, enfermedad, hambre en Egipto, donde ustedes insisten ir. O sea, Dios ya les había dicho a través de Jeremías al pueblo que obedeciera. ¿Qué pasa? Verso 43, capítulo 43, verso 1. Estamos en esta historia, es una historia interesante. Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: mentira. El Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Y el problema es eso, que hay mucha gente que dice: ya, esto es mentira.
Yo creo, yo pienso que es así. No es lo que tú creas, no es lo que tú piensas, es lo que dice la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Pero tristemente no lo hacemos. Si venimos a la iglesia, es porque decimos que queremos escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿o no? Cantamos, alabamos al Señor y después decimos, viene la palabra, ¿qué tendrá el Señor para mi vida el día de hoy? Pero el problema es que cuando escuchamos el mensaje que Dios nos da, decimos quizá como estos hombres, ya, eso es mentira. Eso es el pastor. El pastor quiere su beneficio. Está buscando. No, yo no. Sabe que yo solamente predico lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero que usted sea bendecido. Sabiendo qué es lo que dice la palabra del Señor, muchas veces no queremos escuchar lo que dice. Cuando Dios está hablando, siempre nos va a hablar la verdad. Para resumir un poquito la historia, estos hombres no hacen caso de la palabra de Dios, aunque dijeron, lo prometemos. Ese remanente que ya había visto lo que había pasado, lo prometemos, habla. ¿Cuántas veces decimos, Señor, habla que yo te voy a escuchar? ¿Qué pasa? Estos hombres no hacen caso de la palabra de Dios, se van a Egipto. Y no solo eso, sino que se llevan a Egipto a Jeremías. ¿Por qué? Porque lo tomaron como esclavo. Y así sucede en este tiempo. Muchos sabiendo que están en contra de lo que es la palabra de Dios, lo que Dios está hablando, hacen lo que ellos creen que es mejor y todavía se llevan la palabra de Dios al lugar de las decisiones que ellos han tomado y no Dios. Y dicen todavía, no, es que Dios me está bendiciendo, mira que ahora tengo este trabajo, he hecho esto. Y quizá no es Dios y traerá una consecuencia. ¿Me está siguiendo? Pero mire lo que pasa en el lugar donde se habían ido. Capítulo 44, verso 10. Hasta este tiempo, hasta este mismo instante, no han mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que le di a ustedes y a sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos. Le digo que este profeta decía, aunque le costaba que lo metían a la cárcel, lo golpeaban, hablaban mal de él. Y él empieza a hablar, por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes. Tomaré este remanente de Judá, los que estaban resueltos a venir y vivir en Egipto, y los consumiré. Caerán aquí en Egipto, muertos por guerra y hambre. Todos morirán, desde el menos importante hasta el más importante. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla. Los castigaré en Egipto, así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. O sea, Jeremías seguía con el mismo mensaje, no lo cambió. Y le digo algo, yo no puedo cambiar el mensaje porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí me está siguiendo? Tengo que predicar lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que hay que arrepentirnos. La Biblia dice que hay que bautizarte. Si tú no eres bautizado, no has recibido el perdón de pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. No puedo cambiar el mensaje porque está escrito así. La Biblia dice que busquemos ser llenos del Espíritu de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí me estás siguiendo? La Biblia nos dice que vivamos una vida de santidad. No lo digo yo, porque la Biblia dice que Dios es santo y quiere que seamos santos. ¿Sí me está siguiendo? La palabra del Señor nos enseña tantas cosas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. La Biblia dice, no dejen de congregarse como tienen algunos por costumbre. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y puedo seguir diciendo tantas cosas que dice la palabra del Señor, pero las escuchamos y las obedecemos. Ya se fue. Jeremías no cambió el mensaje. Si usted se da cuenta, desde el principio el mensaje fue el mismo. La gente quería escuchar lo que
algo diferente, algo bonito. Jeremías dice, no puedo cambiar porque esto es lo que dice el Señor. Mire lo que responde este pueblo en Egipto, cuando estaban allá en Egipto. Capítulo 44, verso 15. Entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías, no escucharemos tus mensajes del Señor, haremos lo que se nos antoje. Ok. El hombre tiende a tener esa actitud desafiante. Yo voy a hacer lo que yo creo. Siento que no está mal. Ok. Muchos, quizá cuando escuchan estas historias, piensan que esos hombres estaban bien mal, porque tomaban decisiones que lógicamente eran incorrectas. Pero hoy quiero decirle que, aunque no lo crea, sigue pasando lo mismo. Las decisiones que muchas veces toma la gente, uno puede darse cuenta, va hacia el precipicio, pero agarra y sigue haciéndolo. Y no puede hacer uno ya nada. Dese cuenta que, como los mensajes que son puestos en la palabra del Señor para nuestro provecho, no lo hacemos, no hacemos caso. Mire cómo es la gente que es tan necia que en el mundo usted ha visto, va a una tienda y hay las cajetillas de los cigarros y pone, he visto ahí las cajetillas que tienen imágenes que dice, esto produce cáncer, y ponen unas imágenes horribles. Y la gente, 2 por favor. ¿Es cierto o no? O sea, así sigue siendo. Usted dice, es gente que está mal, pero hay gente en la iglesia que está igual, que sabe lo que dice la palabra del Señor, pero quieren hacer su voluntad. Es por eso que la Biblia da mucha advertencia, pero el hombre dice igual que aquellos hombres, mentira. Mire lo que dice el Apocalipsis respecto de cuando vengan los juicios de Dios. Apocalipsis 9:20. Ya voy a terminar. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiéndose a culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de sus brujerías, ni de sus inmoralidades sexuales, ni de sus robos. O sea, no estoy mal, yo siento que no estoy mal, no hay que exagerar. No se arrepintieron. Dios le hablaba muy duro a través de Jeremías, pero ni aún así escucharon. Y en medio de todo esto, un día le llega un mensaje de Jeremías para que visite una familia, los recabitas. Dios veía por 200 años algo en esta familia. Una familia que vieron cómo mucha gente no obedeció. Una familia que por generaciones, porque habían pasado 200 años y esta familia seguía firme. Y Dios vio a esta familia y envía a Jeremías. Los recabitas vienen de la familia de Jetro, el suegro de Moisés. Y mire lo que pasa, Jeremías 35:1. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era el rey de Judá. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Ponga atención, invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. ¿Estás siguiendo? Es como que Dios me dice, mira, haz algo. Vas con Ernesto, lo llevas a la iglesia, lo invitas a la iglesia. Es más o menos, estoy dando un ejemplo, ¿no? Hermano Ernesto, ven Ernesto, ven. Deje ahí su Biblia. Quiero invitarte al templo. Okay. Y él dice, amén, vamos al templo, véngase, vamos al templo. Y llegamos al templo y llega,
No hay nadie, no hay nadie, pero al rato llegan los hermanos, véngase acá a la oficina. Y ahí en la oficina, ¿eso qué es? Es una caguama, pero eso era lo que estaba pasando, Y pues le sirvo una caguama y se queda viendo. Ya como mirándome así. ¿A poco se puede, pastor? Porque quizá, si usted viera eso de mí, la pregunta sería esa. A lo mejor no diría, oiga, pastor, ¿qué pasó con usted? Arrepiéntase. A lo mejor diría, ¿a poco sí se puede, pastor? Probablemente. Sí, tome asiento, hermano. Está siguiendo, es que vamos a la historia. Y dice, invítalos al templo del Señor, llévalos a una de las habitaciones interiores y ofrécele algo de vino. Así que fui a ver a Jesanías, hijo de Jeremías y nieto de Abasinías. ¿Por qué está diciendo estas generaciones? Le voy a decir por qué. Porque eran generaciones que ya venían, algunos ya habían muerto, pero todavía estaban presentes la vida de lo que les habían enseñado. Y a todos sus hermanos e hijos que representaban a todas las familias recabitas. Ahora, quiero que piensen estas familias. Ellos eran descendientes de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés, y el suegro de Moisés no era israelita. ¿Está siguiendo? Pero ellos una vez recibieron una promesa y ellos la creyeron. No importara lo que en el mundo pasara, no importara los cambios que hubiera, no importara qué es lo que dijeran, ellos seguían lo que decía la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Así que fui, bueno, ya la quiero leer otra vez. Fui con ellos, verso 4. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Anán, hijos de Igdalia, hombres de Dios. Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo, encima de la habitación de Maesías, hijo de Salum, el portero del templo. O sea, Jeremías los lleva a un lugar muy especial. Es como que ya ni lo llevo a la oficina. Le digo al hermano Ernesto, véngase acá. Siéntese acá, vamos aquí en el altar, ¿le gustaría predicar aquí? El hermano diría, uy, sí me gustaría. Tómese una copa para que le agarre fuerza. Algo así estaba pasando, me está siguiendo. Verso 5. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y les invité a beber. ¿Usted sabía que hay lugares que está pasando esto? Hace poquito un joven me dijo, es que yo voy a una iglesia donde el pastor me dice que pues no es malo tomar, si no tomo mucho, no es malo. Una copita no le hace daño a nadie. Pero la palabra del Señor dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Ya como que eso ya no les gustó, dijo, va a decir de la copita, ojalá. Jeremías sabe qué estaba haciendo, o Dios estaba haciendo a través de Jeremías, probando el corazón de ellos. Verso 6. Pero no aceptaron, no dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casa, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siembren, vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Mire, ahorita va a entender esto, lo que estoy hablando, porque estamos hablando de los recabitas. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Ahora, escuchen, esta orden era de 200 años atrás, y ni siquiera los que vivían conocían a Jonadab, el que le había dado esa orden. Pero algo nos enseñan los recabitas.
Y era obediencia. Ellos morían antes de desobedecer. Pues me vas a matar, pero yo no voy a hacer lo que no me es permitido. Eso también se lo habían enseñado a sus hijos y a su familia. Cuando Jeremías escucha la convicción de estos hombres, viene palabra de Dios para ellos de parte. Verso 13 dice: entonces el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén, vengan y aprendan una lección de cómo obedecer. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy, porque sus antepasados Jonadab les dijo que no, pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. O sea, ¿sabe qué es lo que estaba pasando? Que la orden no era de Dios, era de un ser humano, y ellos obedecieron. Y a veces recibimos palabra de Dios y no la obedecemos. Queremos hacer nuestra voluntad. Dios nos dice las cosas como tienen que ser y nosotros decimos: no, pero es que a mí me enseñaron así, yo pienso que es así, yo creo que es así. No es lo que tú creas, es lo que dice la palabra del Señor. Obedécela y traerá bendición para tu vida. Termina diciendo: yo les hablé a ustedes una y otra vez, se negaron a obedecerme. Verso 15: vez tras vez les envié profetas que decían: apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, aunque era un hombre, pero ustedes rehusaron escucharme a mí. Verso 17, ya termino. Ya sabe que digo como 10, ya termino. Voy como por el 5. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: dado que ustedes se niegan a escuchar, a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con los que los amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ustedes han obedecido a sus antepasados Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrás descendientes que me sirvan. O sea, Dios, ¿sabe qué fue lo que dijo? A mí algo que me agrada es alguien que obedece. Si estos hombres obedecieron a los hombres, me van a obedecer a mí. Si hay iglesia que ha escuchado mensaje tras mensaje, pero siguen haciendo lo que quieran, Dios va a buscar un pueblo que sepa escuchar su palabra. Dios toma esta familia que lleva 200 años de obediencia para mostrarnos las diferencias que hay también aún en nuestro tiempo. Primero, los recabitas mantuvieron su obediencia a un ser humano mortal e imperfecto. Su pueblo no obedece a un Dios inmortal e imperfecto. Nosotros escuchamos a un Dios vivo, a un Dios que es inmortal y que es perfecto, pero desgraciadamente no lo escuchamos. Dios está vivo y su pueblo no le obedece. Jonadab le dijo a su familia en una ocasión y ellos obedecieron por muchos años. Dios le habla constantemente al pueblo y el pueblo no le obedece. Los recabitas van a ser recompensados, Israel iba a ser castigado. Isaías 29:13. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Voy a terminar con esto. ¿Cuántos de nosotros decimos, creo que todos hemos dicho en alguna ocasión esto: Dios no es una religión, es una relación?
Muchas veces lo hemos dicho. Pero entendemos eso. Una religión son normas que se ponen. Y las hacemos simplemente. Para que no diga nada el pastor, voy a llegar temprano. Cuando el pastor pase para orar por alguien o un líder, inmediatamente ya se va el pastor y levanten sus manos, vamos a alabar al Señor, dice el de la alabanza, y todos levantan las manos. Eso es una religión. Hacemos las cosas porque hay reglas. Pero si nosotros tuviéramos una relación con Dios, sabríamos lo que le gusta. Por ejemplo, yo tengo una relación con mi esposa. Sé lo que le gusta, ir de compras. Sí, sé lo que le gusta. Ella tiene una relación conmigo y sabe lo que me gusta. Sabe qué comida me gusta, sabe qué color me gusta, porque tengo una relación. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene una relación con Dios? ¿Sabe lo que le gusta? ¿Hace lo que le gusta? ¿Obedece lo que Dios le dice? Póngase de pie. El imán de la bendición es simplemente obediencia. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, nos enseñó el día de hoy que traerá bendición a nuestra vida. Voy a terminar con esto. ¿Qué pasaría si Dios le dijera hoy, voy a ir a tu casa? ¿Qué encontraría en tu casa? Chisme, desobediencia. Dios manda a probar a los recabitas para enseñarle al pueblo. ¿Qué pasaría si te encuentras a ese amigo, a esa amiga, y te empieza a decir, oye, ¿sabe qué? Mira, es que, ¿te acuerdas de la vecina? No, esa vecina, no, hombre, se metió con un hombre casado. Y usted, no me digas, cuéntame, manita. ¿Sí me estás siguiendo? ¿O qué pasaría si de repente te encontrás con un amigo, de esos amigos de pachangas, y que de repente diga, mira, ven, qué bueno, tanto tiempo sin verte, mira que me ha ido muy bien, mira, y te enseña su auto, súbete, vamos, mira, y van, pero llegan y te lleva a una cantina y tú le dices, no, es que no, yo ya, la verdad es que no, no seas payaso, una que puede pasar. ¿Qué pasaría? La palabra del Señor nos enseñó el día de hoy cómo vienen las bendiciones a nuestra vida. Y empezó diciendo, si obedeces al Señor tu Dios en todo, diga en todo. ¿Qué es todo? Y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y ahora lo estoy leyendo en otra versión. Tus ciudades y tus campos serán benditos. O sea, tu trabajo, o aun cuando no tengas trabajo vas a ser bendecido. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Cualquier negocio que hagas y los negocios que hagan tus hijos serán bendecidos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. O sea, todo va a prosperar, va a crecer. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. O sea, tendrás hasta cuenta bancaria bien. Traduciéndolo en este tiempo, los graneros eran lo que simbolizaban en aquel tiempo. Pero dice, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te darían. Y usted dirá, eso es para el pueblo de Israel. No,
Si Él te escogió es porque Él tiene algo para tu vida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Diga conmigo: te voy a obedecer, Señor. Levante sus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús.